Si un día ahora me la encuentro por la calle, creo que empezaría por ¿por qué? ¿Por qué tanta intensidad? ¿Por qué empujarse tanto? ¿Qué? No sé, qué ganas de vivir tenía ella. Pasaron 8 años desde el fallecimiento de mi madre. Nos educó en valores y virtudes que cada día valoramos más. En la nevera siempre se ponía una tablita. Y en esa tablita te salía por nombre y qué área te tocaba. Yo era la cocina porque es que no podía hacer más nada. Exacto, yo era el laundry. Yo era el laundry, que era la ropa. Que eso sí Y que era- Tere, yo creo que tú eras... Limpiar los cristales. Sí, exacto, yo creo que tú eras los cristales, eran cosas sencillas. Marian, yo creo que... Eran los sábados de limpieza. Yeah, no, nadie salía por la mañana hasta que terminaron las áreas. En verdad que esas son cosas que, como que después del tiempo, tuviste ahí alguien que te tuvo Que el palo. te hizo crear el hábito. Ajá, y también no solo eso, pero con el ambiente de estudio, como que en casa se fomentaba un montón. Que cada uno estudiara y después los mayores ayudábamos a los más pequeños a estudiar. Somos 10 hermanos. Mami siempre quiso formar una familia numerosa, cristiana, abierta a la vida, y se lo dijo a papi cuando se conocieron. Los dos teníamos la convicción, ¿verdad?, de que iba a ser para toda la vida y los hijos que Dios quisiera. Al año vino nuestro primer hijo con condición esquelética, que falleció. Entonces, cuando vino nuestro segundo hijo, que es María José, pues entonces María José vino también con condición esquelética. Fuimos al hospital de Georgetown y allí fue que nació María José. Nos dijeron que estaba bien comprometida y que no iba a durar más de 3 años, pero nosotros teníamos la convicción en que la edad, ¿verdad?, no es lo importante, sino es el día a día. Y entonces vivimos en Filadelfia 6 meses. Todo el tiempo teníamos que ir al hospital a visitarla y a estar con ella en la unidad de intensivo. Y allí nos enseñaron cómo se puede viabilizar que ella estuviera en un hogar. En ese tiempo quedó embarazada de mí y decidieron regresar a Puerto Rico. O sea, cuando llegamos a Puerto Rico, pues no había la viabilidad para uno mover a María José a la casa. Y entonces pues Lili se dio la tarea de preparar los aspectos necesarios para que se pudiera tener ese cuidado en la casa. Mariana nació y al cabo de prácticamente un año y par de meses en el hospital María José, pues entonces se pudo completar todos los aspectos con la ayuda de los hermanos de Lili y de todos nosotros, pues pudimos crear como un pequeño intensivo en la casa en que nosotros vivíamos. Mi mamá le gusta compartir conmigo, cariñosa, amable y contenta. Mami siempre estuvo abandonada a los planes de Dios, más allá de lo que ella quisiera. Le dijeron, pues mira, todos sus próximos hijos van a quedar con problemas porque tienen un % entre los dos, y ellos decidieron, ¿verdad?, pues que no importaba, que ellos iban a seguir teniendo, ¿verdad? Si Dios les mandaba a los hijos, iban a tener. Sí, cada vez que estaba embarazada, pues tenía miedo, es normal. Que en ese momento una cosa que ella decía era que, bueno, pues si Dios nos da los hijos de condición de huesos pequeños, pues entonces pues, los muebles los hacemos pequeños y haremos la casa que sea pequeña para que ellos puedan de esa manera. Tuvieron 9 hijos más después de María José y ninguno tuvo alguna condición. Mami sabía disfrutar de la vida y sumaba amigas que conservaría para siempre. Ella practicaba deporte, ella nadaba, ¿verdad? Y creo que hasta, no sé si hacía surfing. O sea que ella tenía como esa facilidad de baile y todo esto, y entonces pues rápido era como que la líder para montar el grupo. A mí me alegraba mucho cada vez que la veía, porque pues yo estando fuera, que no tenía contacto con mis amistades, y yo nada más que las veces que venía le decía, y ella siempre estaba presente, igual que Neida. Siempre sacaba ese tiempo para conversar con uno, para compartir, no importa todo lo que tuviese. Sí, buscaba la forma. Exactamente, buscaba la forma de estar ahí. Se sintió llamada al Opus Dei, la obra, como se le dice familiarmente,
que enseña que uno se puede encontrar con Dios en las actividades cotidianas. El primero que se acercó a la obra fue mi hermano Carlos, el segundo fui yo, mi mamá se dio cuenta que era una cosa buena y no éramos una familia especialmente religiosa, o sea, íbamos a misa los domingos de vez en cuando. Y pues ahí comienza Lili a acercarse a Dios de manera más seria, yendo por un centro que se llama Vallaurel y poco a poco hasta, bueno, trabajó allí y hasta que pidió la misión a la obra. Intentaba ayudar a los que tenía a su alrededor, como por ejemplo a la familia que tenía una hija con condición como ella. Podía saber cuáles eran las necesidades que sufría. Ella venía con una nevera cargada de cosas para que yo no pasara hambre, con abrigos, con jackets, se ponía a mi disposición y yo le decía, pero si ella tiene un familión, tiene una nena con condición, y ella me decía, lo que tú necesites. Y yo decía, Dios mío, ella sabe por lo que yo estoy pasando. Y como Lili pasaba por la misma situación, pues conocía lo que estábamos pasando. Y ella era un ser que le encantaba servir. Vivía con alegría las dificultades económicas que conlleva una familia numerosa. Cuando venía uno, ¡ay, qué bueno! Otro. Entonces pues competíamos con otra familia que también eran numerosos. ¡Ah, nosotros estamos ganando! O sea, como que... Ellos son 12 también y era una competencia de quién tenía más. Ajá, entonces quién tenía más. Entonces cada vez era pues una competencia, o sea, como que... ¿Cuándo el próximo? ¿Cuándo el próximo? Pero obviamente ahora uno de grande pues ya uno sabe, ¿sabes? Lo cuesta arriba que es eso. Claro. Pero para nosotros esto era bien fácil, pues lo que Dios mandaba, pues mira, bien fácil. Pero... Económicamente pues me acuerdo que a veces uno no tenía para pagar los colegios. Y entonces pues uno tenía que hablar, mira, vamos a hablar porque de verdad es que no podemos, vamos a aguantar y pues, todos estamos así. O sea, casi toda la familia que tenemos muchos hijos pues pasamos por lo mismo. Y cuando hacíamos cumpleaños, pues cuando se acababa la fiesta y estábamos recogiendo, me decían, no los explotes, yo los vacío porque después los vuelvo a usar. Siempre buscaba, como decimos nosotros, estirar el dólar. Trataba de que rindiera lo más posible. Entonces ella empezaba como un mes antes a hacer las compras de Navidad para cada uno de sus hijos. No improvisaba, era una profesional en la educación. Ella se quedaba largas horas en la noche leyendo libros de educación de los hijos, de libros de formación de la familia. Ella leía mucho de ese tipo de libros. Y ella me dice, para mí lo más importante es esa emoción de cómo va a ser ese ser humano. Todos son bien diferentes, todos van a venir con diferentes caracteres, temperamentos, y me dice, y eso es lo que a mí me hace ilusión, ver cómo yo los voy a ayudar. Ya sabía exactamente cómo era cada uno. Y recuerdo que, por ejemplo, en el caso de Teresita, pues decía, no, porque necesita ayuda en estas materias. De Raúl me decía, habla con él porque le gustan mucho las plantas. Algo que para mí era normal, generaba impacto en quienes nos rodeaban. Y era bien chulo ir a casa de Mariana y ver cómo la primera que te armaba el alboroto era Lili. Y yo te juro que yo nunca he visto a Lili como media seria. Siempre hay una sonrisa. Le gusta fiesta, bailar, cantar, disfrutar con tocar instrumento musical, las parrandas. Y 3. Otra vez. 1, 2 y 3. Déjate así, olvídate. Ahí está, ya para luz. Que una vez mami se vistió como de las monjitas de Sound of Music. Entonces se metió como en una cama y como que le dijo a estos como que busquen a su papá, busquen a su papá. Y papi acaba de llegar del trabajo muerto, no sé qué, no sé cuánto. Lo traen a la habitación y ahí sale mami como que se quita la manta de encima y se pone a cantar una de las canciones. Entonces papi está así como, pero o sea, exacto, como que, sí, papi así. Milagros. Ella no se molestaba, ella se reía. Puedes hacerle ensució la camisa, no importa, todo está bien, son niños. Y me acuerdo un día que llegué a traer a uno de los nenes acá y la veo sentada en una patineta, tirándose, deslizándose con uno de los nenes por la calle. Y yo la miro y le digo, Lili, ¿qué tú haces? Me dice, jugando con mis hijos.
Estábamos en una excursión de la escuela en el Parque Tibes, en Ponce, que es un parque indígena, y casualmente ya estaba bien cerquita de mí cuando el guía de la excursión dijo que los indígenas tenían 10 y 12 hijos porque no había televisión. Y automáticamente la mirada de todos los papás se fue para Lili, y Lili estaba al lado mío, y ella solo sonrió y dijo, una razón para tener hijos, no tener televisión. Y no dijo nada más. Ay, Dios mío, todo está en esta. Sí, no está ayudando nada. Mami tenía una personalidad de líder, pero cuando se equivocaba sabía pedir perdón y rectificar. Mamá, no puedo paciencia. Dame paciencia. Estaba regañada. Y piquito mucho. Cuando ya yo estaba en la intermedia, que ya la hermana que iba antes que yo y la que iba después de mí habían tenido la oportunidad de ir a una acampada con la escuela, y ese año a mí no me dejaron, pues porque no había hecho las tareas del hogar y esas cosas, ¿verdad? Entonces, al año siguiente, pues yo le pedí permiso otra vez y ella me dijo, pues tienes que hacer, ¿verdad?, la tarea de la casa. Pues yo lo hice de mala gana, pero lo hice. Entonces, ella como quiera me dijo que no. Me acuerdo que ese mismo día, en la escuela me llaman y me dicen que recojan mi bulto, que me vinieron a buscar. Estaba mami, llegamos al carro, nos montamos y había un bulto, y ella me dice, te hice el bulto porque te ganaste ir a la acampada. Yo en octavo me gustaba una chica y se lo comenté que esta chica me gustaba y en San Valentín le quería regalar algo. Y ella me dijo que no. Era celosa en ese sentido. Y decía que no, yo, mami, un peluche o algo, dame chavos para un peluche o algo. Y no, y que no. Y obviamente eso sin más. Pero el próximo día me sorprendió con un peluche. Me lo dio antes de irme al colegio. Me lo dio y me dijo, mira Álvaro, toma esto, te va a gustar seguramente, no sé qué. No sé qué cambió. No, obviamente yo tenía 14 años, no me dijo nada. Pero sí que lo corrigió. Después me dio el peluche y se lo di. Yo ni me acuerdo de qué estábamos discutiendo. Que ella dijo, Mariana, esto, y se acabó. O sea, porque tal. No me acuerdo qué era. El punto es que yo, pues nada, me conformé. Pues me lo eché para adentro, fui a la cocina, me cogí algo de la nevera. Entonces cuando ya cierro la puerta veo que ella viene por el pasillo hacia mí y me dice, mira Mariana, te quería pedir perdón porque tenías razón. Ayudaba a cada uno a hacer las tareas y los trabajos sin importar la hora. Recuerdo la impresión de mis amigas al contárselo. Que anoche mami me estuvo ayudando con un proyecto hasta las tantas de las noches, no sé qué. Y mi amiga me dice, ¿de verdad? O sea, como que... Y yo, sí, normal, lo que haría una mamá cualquiera. O sea, que el hijo se acuesta y la mamá sigue haciendo el proyecto del hijo. Es verdad, los proyectos casi siempre cuando ella nos ayudaba quedaban bien brutal. Me acuerdo que había, en cuarto grado, se hacía un diccionario taíno, no sé si se acuerdan. El famoso diccionario taíno que siempre resaltaban los de nosotros porque la portada era otra cosa, y la foto, y o sea, ella nos ayudaba a hacer el arte y todo bien brutal, y nos quedaba bien. Dale, Mariangi. No bastaron todas las ocupaciones de una familia numerosa. Mami se daba entera. Una aseguradora médica que tenía pacientes hospitalizados con igual condición nos pidió que si podíamos hacer lo mismo con un paciente que tenían. Y entonces ahí fue que empezamos con la posibilidad de empezar una empresa para beneficios de esos papás que tenían también hijos como nosotros, ¿verdad?, con condiciones crónicas y que querían tenerlos en el hogar. Y le empezamos a dar forma y cuerpo a empresarial, ¿verdad? La oficina de Lili era en su habitación. Y ahí empezábamos con el montón de papeles, ¿verdad?, reportes y demás, a poderlos dividir y a poder saber cómo se trabajó. Me acuerdo levantarme por la noche, buscar agua, lo que sea, y asomarme por la ventana y ver la oficinita prendida. Lili no dormía. Lili, yo llegaba al turno de trabajo con su hija
y ella pues, estaba con los ojos chiquitos y yo decía, Lili, ¿tú descansaste? Y me dice, no, me he pasado comiendo chocolate y trabajando desde hasta tarde. Yo recuerdo también levantarme por la noche a buscar agua y ella estar en el piso como haciendo unos archivos y organizando documentos para el otro día para ir a la oficina y tener eso preparado, que era como mucho tiempo, como tú dices. Que ella siempre estaba sentada buscando, estudiando, preparando cosas, la llamaban, preparaba las traquetomías, las llevaba, era demasiado sacrificada por los niños, por los de ella y por los ajenos. En el manual de empleado, en los manuales operacionales, en el día a día, las metas que tenemos todavía, el edificio donde estamos, yo te diría que ella está presente en todo. Era una pelota de calma, todo ella lo manejaba con una calma, bien despacio. Incluso yo llegué a tener, ¿verdad?, a veces algunos desacuerdos con ella, porque como, ¿verdad?, era mi supervisora y como todo. Y yo la llamaba, mira Lili, ve que ay Clavel, mira, no te preocupes, es que eso lo vamos a resolver. No, pero Clavel, es que las cosas no son así, es que tienes que recordar. Y yo, ay, mira, está bien, Lili, ve. La llamaba peleando y terminaba como que está bien, olvidado, vamos a dejarlo ahí. De verdad que era una persona con una calma impresionante. Llegamos a ir al Senado para luchar leyes, para luchar, ¿verdad?, beneficios. Ella me enseñó a ser mejor cristiano, a ser mejor ser humano, a ser competitiva, a tratar de cada día mejorar. Yo llegaba a las 7 de la mañana, ella no había ido a dormir. Siempre me decía, pues, que había que dar un poquito más. Era la que más reconocía en qué podía ayudar a los demás padres. No se enfocó en su niña, se enfocó en todos los niños en ventilación. Ella fue unísono en eso. Buscó información, se instruyó, creó todo esto que llamamos Pediatric Home Care. Mamá era trabajadora, cooperadora, cariñosa. Fue bien trabajadora, bien luchadora, y las personas que pues escuchan esto quizá dirían es una workaholic, pero yo jamás tuve en falta una mamá. Lili era una gran colaboradora y cuando teníamos la Feria de los Animales ella venía por aquí a ayudarnos. Les daba de comer, agua, comida, de todo. Entonces tuvimos un percance porque un cerdo se enroscó ahí bien enroscado y no quería salirse. Y entonces ella se metió por una de estas y fue ahí y lo desenroscó y le liberó. Y ella también colaboraba con las cabritas que ustedes tenían en su casa, que también las traían para acá. ¿Quién iba a buscar un chivo, una oveja o ciertos animales por ahí? Y ella tenía ya, yo creo que su referencia, y todos los años cuando se presentaba la feria, Lili llevaba bastantes animales. Pues llega el talent show, es nuestro turno de salir a bailar, y de la nada han salido todas las mamás de sorpresa a bailar. Súper retro. Pues a mí me hizo mucha gracia ver a mi mamá, o sea, que la pobre tampoco tenía el tiempo para ir a ensayar la coreografía, pero a mí me chocó muchísimo ver a Lili transformada. O sea, tenía unas gafas, una peluca y ella se estaba disfrutando ese viaje. Además de eso, los niños tenían también actividades extracurriculares, porque ellos tenían ballet, voleibol, de baloncesto, de soccer. A veces se veía cansada y a veces me cuenta mi mamá, porque yo no estaba allí, ya yo estaba afuera, que venía a la casa y se tiraba en el sofá y dormía 2 horas, a la casa de mi mamá, y regresaba, pero luego por la noche no dormía, entre la empresa y el estudio de los niños, y todo eso combinado con que un par de veces al año María José, al principio, tenía que pasar meses en el hospital. Entonces Lili estaba en el hospital con María José. No era que iba a visitarla, sino que estaba con ella. Y corría su negocio desde el teléfono y salía a buscar niños a la escuela, lo devolvía a la casa y volvía a estar con María José. O sea que yo recuerdo a Lili cansada, pero sonriente y nunca quejándose.
En la visita a Kenia, ella me fue a visitar, yo hablaba mucho de mi hermana a la gente que trabajaba en la universidad y querían saber de ella y me pidieron que la invitara a una tertulia y la gente se quedó impresionada y me contaron que lo que más le impresionó fue que le hicieron una pregunta, querían ver cómo había conseguido ella ser una mujer de negocios y ella le dijo, yo no soy una mujer de negocios, yo soy una mamá y yo comencé mi negocio para ayudar a otros niños como mi hija María José. Yo no soy una mujer de negocios, si quieren pregúntenme cómo ser mamá. Se las ingeniaba para darnos formación cristiana y enseñarnos a rezar. Libros bien cortos, con mucha ilustración, o sea que son fáciles de leer y tal. Ella nos ponía películas de santos y tal. El que supiera resumir de qué fue el evangelio en la misa, se ganaba un dulce. Y pues ya después, cuando nos salíamos de la misa y nos montábamos en el carro, ya todo el mundo estaba preparado para decir de qué fue el evangelio del día. Y eso yo desde pre-kinder, desde chiquita, como que me aprendí el Ángelus, porque lo hacía con ella. Y luego llegaba a los clubes y a los campamentos de la obra y tal, y como que me decían siempre como milagros, con 10 años yo, como que milagros haré el Ángelus, y yo, voy yo ahora, venía y hacía el Ángelus, igual me aprendí todo el rosario, las letanías, los misterios, todo, y siempre me decían como que con 9 años, como que dale, como que dirige tú el rosario, y yo, voy yo aquí. Y venía yo y lo hacía, pero era gracias a mami, como que me lo aprendí todo gracias a mami. Tenía su hábitos de hacer la oración todos los días, por la mañana y por la tarde. Iba a misa, su rato de lectura espiritual, siempre tenía su lectura del Evangelio, estos hábitos. Recibía charlas de formación y viendo sus anotaciones tenemos la oportunidad de conocer sus propósitos e intenciones. Ella escribía del matrimonio, de los hijos, con apuntes que decía, por ejemplo, rezar más por Mariangi o rezar más por los estudios de Gonzalo y cosas así que nosotros me acuerdo que estaba con Chele y nosotros. Ella estaba como pendiente a cada uno de nosotros y realmente estaba rezando por cada uno de nosotros. Y poder leerlos, pues fue un gran privilegio. Pero leyendo esos apuntes fue que yo me di cuenta que yo me quería casar con Juan. Trabajo, 10 hijos, una con condición, pero no era suficiente. Quería compartir ese don de formar a los chicos y organizó un club en mi casa, donde recibíamos a 20 chicas más cada viernes. Las chicas como que cogíamos clases de manualidades o de modales siempre había algo, entonces era súper divertido porque a la misma vez que estabas aprendiendo podías pasarla con tus amigas que también como que... Y con la mamá, porque era un momento también para que el madre y la hija se unieran. Siempre estaba la parte cool, pero venía como afiliado con la parte educativa, se le puede decir. Entiendo que ella era bien desprendida porque no solamente se preocupaba porque sus propias hijas aprendieran de los valores, etcétera, sino también se preocupaba porque otras niñas se beneficiaran de eso, o sea, que ella compartía su don. Y te la pones aquí, ¿verdad? No, vamos aquí, enganchadito el botón. Aquí, ¿verdad? Ella dejó, que yo las tengo, unas carpetas de toda la información de cómo manejar el club. De cada viernes ella llegaba con un folleto, que cada folleto hablaba de un valor en específico. Y yo le preguntaba a Lili, ¿cuándo tú haces esto? A las 3 de la mañana, porque es que yo no entendía cómo ella podía tener tiempo para tantas cosas. Tú sabes que era bien interesante porque había mamás que decían que les encantaba venir porque se respiraba mucha paz. Y entonces yo cuando venía lo que veía era un montón de nenes corriendo por pero la mamá respiraba mucha paz aquí en la casa, ¿verdad? Lo que mami enseñaba lo encarnaba en su propia vida. Pues llegué recién casada, ¿verdad? Y la persona que me enseñó Puerto Rico, que me enseñó cosas súper sencillas, hasta ir al supermercado, ¿verdad? Fue Lili.
Nunca había pasado un huracán, una tormenta grande, pero no un huracán, suena a palabras mayores, ¿verdad? Así que lo pasamos juntas, mi marido y yo lo pasamos en su casa y la verdad es que pasó y nos lo pasamos fenomenal porque es que tenía esa habilidad. Tenía habilidad de, no sé, es que daba siempre buen ambiente donde estaba. Mi cumpleaños me lo celebró, cuando nació mi primer hijo, ¿quién estaba esperando afuera para, verdad, verlo? Pues estaba Lili, su mamá, ¿verdad? Y mi familia, o sea que imagínate. Siempre estaba pendiente de qué era lo que hacía falta. Igual que estaba pendiente de nosotros que estuviéramos bien con los hijos que teníamos, que sí con la escuela. Ella se enteró de que yo estaba teniendo problemas en mi embarazo, estaba hospitalizada y pues Lili estuvo todo el tiempo pendiente de mí. Los médicos me decían, llamó tu amiga Lili para saber de ti. No le podemos dar mucha información, pero le dijimos que estás bien. Y al otro día, tu amiga Lili sigue pendiente, le dijimos que te íbamos a decir. Ellos siempre me dijeron que Lili estaba llamando. Y pues cuando finalmente salí del hospital, perdí el bebé. Llegué a mi casa, había un arreglo de flores precioso de parte de la familia Valentín. Para mí fue algo bien especial. A 8 años de su muerte, siguen apareciendo personas que recibieron su ayuda y servicio. Me enseñó a rezar de diferentes maneras, ofreciendo las obras, a hacer el rosario, a entregar todo lo que hacía por otro. Cuando mi mamá enfermó, ella me ayudó a pasar ese proceso de duelo, de pérdida, de ver cómo ella le dio cáncer y ella me enseñó cómo irla abandonando en los brazos de Dios. Me dijo que la soltara y yo creo que me quedé con cara de que no entendí nada o de angustia. Y un día después de que ella murió, al tiempo, me agarró las manos y me pidió disculpas porque ella sabe que en ese momento yo no estaba preparada para que ella me dijera que la tenía que soltar. Yo dije, si esta mujer tan hermosa pertenecía a ese grupo dentro de la iglesia, yo quiero ir a buscar eso que ella destilaba por el mundo. Y así fue que entré a la obra, así fue que conocí el Opus Dei. Esa analogía de San José María, de que Dios es un jardinero que se lleva a las personas en el momento en que florecen y están listas para el cielo, se hace patente. Yo siempre le decía a mi esposa que ella me recordaba a la Virgen María y me encantaba que fuera a la oficina y hablaba con ella muchísimo y hablábamos pues, ¿verdad? De la fe y de todas las cosas y a veces las demás pacientes se peleaban porque llevas como 1 hora y yo, esa es especial, tengo que hablar con ella porque es la que me trae mucha paz. Pero un día Lilibet me llamó porque necesitaba una copia de su Papá Nicolau. Así que me dijo, voy por allá y necesito una copia del récord también. Llega Lili y cuando yo entro al cuarto ya está, como siempre, con su postura angelical mirándome. Y yo, hola Lilibet. Me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿Qué hemos hecho? Que me estás pidiendo una copia del Papá Nicolau y una copia del récord. ¿Sabes? Hemos hecho algo que estuvo mal, algo que te incomodó de la oficina. Me dice, no, tranquilo, no, es que me acaban de diagnosticar cáncer. Y yo me quedé como, no puede ser, ¿cómo que te diagnosticaron cáncer? Sí, y tengo metástasis en el hígado. Se me aguaron los ojos y ella, no, tranquilo. ¿Por qué yo he trabajado toda mi vida? Por algún día verle la cara a Dios. Tienes que estar contento. Me va a llegar ese momento, le voy a ver la cara a Dios. Por todo lo que yo he luchado toda mi vida y por todo lo que yo he hecho en esta vida, va a llegar mi recompensa. ¿Qué sueña toda persona que tiene la fe? Que algún día se va a encontrar con Dios. Y mi día va a llegar más pronto que el tuyo. Así que no llores. Y me dio un abrazo. Ella irradiaba una paz tan y tan grande y una seguridad en su fe que solamente una persona que tuviera una conexión directa con Dios podía hablar de esa forma. Y mientras estaba enferma, ella aprovechaba y nos pedía que la ayudáramos a rezar, pero de una manera de hacernos partícipes también. Y ahí me decía, me acompaña a mí a hacer mi oración.
Y pues, nos poníamos a leer ahí los puntos de camino y sí, me sentaba con ella a hacer la oración, media hora. Un día voy a visitarla y ella se supone que las personas que vayan allí no vayan con ninguna complicación porque ella tenía sus defensas de cuidado. Y no recuerdo si fue Raúl, uno de los niños, que estaba con fiebre. Ella estaba con su oxígeno y el niño le puso la cabecita en el costado. Y ella me miró y me dijo, yo no puedo decirle que no lo haga. Y entendí tantas cosas de madre. El dolor de ella era una cosa increíble, los parchos, ella ya perdió su grasa, esos parchos ya prácticamente la narcotizaban. Ella nunca se puso la bomba de infusión, ella aceptó lo que Dios le mandó, con mucha alegría. Ella estaba pasando mucho dolor y entonces pues el dolor era bien fuerte, bien intenso. Yo se lo dije, mira Lili, habla con Dios, ¿sabes? Y pídele que te ayude a llevar esto y que sea lo que Él quiera, ¿verdad? Y entonces ella me asentó como quien ya había realizado esa actividad, ¿verdad? Como quien ya lo había... Y me dijo, sí, Irving, yo quiero descansar. Y me dice, no, pero quiero descansar de verdad. Eso fue las últimas cosas que me dijo ella fue eso, ¿verdad? Que quería descansar. Porque en su vida siempre estuvo luchando y pendiente de todo lo que tenía alrededor. Murió orando, murió rodeada de sus hijos, de su esposo y de vecinos que la querían mucho y vinieron a verla. O sea, fue un ejemplo para nosotros, un ejemplo de fortaleza y de amor a Dios y de espiritualidad, básicamente. No solo mis hermanos somos parte de Lili. Cientos de personas se han nutrido de su vida. Una mujer que hizo extraordinariamente lo que Dios le ponía en su camino. Fuimos a un círculo de supernumerarias y habíamos muchas, ¿verdad? Y a la hora de que se acabó, ya yo iba a salir corriendo. Y Lili me llamó y me dijo, Magali, quiero hablarte. Y yo, ok, sí. Me dice, es que te quiero contar que estoy teniendo unos dolorcitos y me están haciendo unos estudios y parece que es algo serio. Pues imagínate, yo, Lili, ¿de verdad? ¿En serio? Y me dijo, sí, pero no es eso lo que te quiero hablar. Te quiero hablar porque te he estado observando y sé que algo te pasa. Y quiero que sepas que estos dolorcitos los estoy ofreciendo por ti también. Y con el pasar del tiempo le conté lo que me pasaba, pero nunca porque ella me preguntó. El día de que ella murió yo me despedí de ella, me acerqué y verdad muy cerquita le dije que iba a estar rezando mucho por ella, que la quería mucho, que sabía que, ¿verdad?, que Dios la iba a recibir y que por favor no se olvidara de mi intención. Y nada, Lili se fue y te puedo decir que 5 meses más tarde desapareció, se desvaneció y no dejó rastro. Así que para mí no hay duda que eso fue un favor que Lili me hizo. Ella no se quejaba. No se quejaba de que le robaron la cartera, ella no se quejaba de que tenía un dolor constante, ella no se quejaba de que este nene tenía algún problemita de eso. Hace más de 8 años que ella partió y me lo ha demostrado cómo estos niños se han sobrepuesto y han estudiado y han hecho una vida. Y me cambió de cómo presentarle a mis pacientes los momentos difíciles, hacérselos más fácil. Le hago ese cuento a los pacientes y lo utilizo. Tuve esta paciente así de esta forma y crecí con ella. Y tú vas a crecer conmigo y vamos a seguir esto adelante y ya verás, si es la voluntad de Dios de que te vas a curar y vas a seguir bien, lo vamos a lograr. Si la voluntad de Dios es otra, pues vamos a estar preparándonos para esa voluntad también. Un beso y abrazo, le gusta pasear, le gusta la música,
cantar, le gusta bailar y está la Navidad.